Tenemos un grave problema. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Momentos después de despegar, y el avión empezó a temblar. ¡Nos vamos a caer! Lo sé. Un 737 se precipitó sobre el río Potomac congelado. Creí que iba a morir en ese avión ese día. Un equipo de noticias de Washington captó las sobrecogedoras imágenes. No es justo, esa mujer va a morir delante de nosotros. El vídeo conmocionó a la nación. Con pruebas limitadas en las que basarse, No parece correcto, ¿verdad? La grabadora no decía nada de los motores. Adelante. los investigadores tuvieron que intentar algo nuevo Adelante. Borra las conversaciones de la tripulación. y recurrir a un ingenioso plan para resolver el misterio del vuelo 90 de Air Florida. Debería haberse fiado de su instinto. Mayday, catástrofes aéreas. Basado en hechos reales, la información fue extraída de informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Desastre en el Potomac. 13 de enero de 1982. Nevaba sobre los aviones del Aeropuerto Nacional de Washington. Ese día las condiciones meteorológicas en Washington, y en especial en el Aeropuerto Nacional, eran muy difíciles. Nevaba y hacía frío. Había 4 grados bajo cero. Hacía un día horrible, y a medida que avanzaba el día, nevaba más. Eran las 14:15 horas. Los 74 pasajeros a bordo del vuelo 90 de Air Florida ya deberían haber estado en el aire. Pero su avión seguía en tierra. Deberíamos haber cambiado el vuelo cuando vimos el tiempo. A lo mejor todavía despega. Joe Stiley era empresario y piloto privado. Viajaba a Florida por trabajo con su secretaria Nikki Felch. Todo el mundo sabía que era uno de esos días de nieve en los que las probabilidades de despegar son del 50%. El personal del aeropuerto trabajaba para quitar la nieve. Por el momento no se podía aterrizar ni despegar. El Aeropuerto Nacional de Washington solo tiene una pista, así que no se puede retirar la nieve de una pista mientras se usa otra e ir cambiando de una a otra como hacen muchos aeropuertos. Cuando hay que cerrar esa pista, el aeropuerto queda cerrado. El vuelo 90 estaba al mando del comandante Larry Whitton. 15 grados en Tampa y aquí estamos atrapados en una tormenta de nieve. Tengo ganas de volver a casa. El subcomandante era Roger Pettit. Ambos vivían en Florida. Los pasajeros odian los retrasos. Los odian. Pero los pilotos también. Y los controladores también. Porque son una gran incomodidad para todos. A bordo también iba Bert Hamilton, un director de compras de Maryland. Iba a Tampa por trabajo. Priscilla Tirado se mudaba a Florida para empezar una nueva vida con su marido José y su bebé. Es líquido anticongelante. Creo que lo necesitamos. 14:45 horas. Quitaron el hielo del avión. Si podían mantener las alas libres de hielo y nieve, los pilotos podrían despegar en cuanto reabriera el aeropuerto. Tras 1 hora y cuarto... Torre. El aeropuerto nacional por fin reabrió. Estamos reabriendo, recibido, muy bien. A trabajar. Los controladores se enfrentaron a un enorme rompecabezas logístico. Eastern 133, colóquese en posición y espere. Eastern 133, en posición y esperando. Había más de 20 aviones esperando para despegar o aterrizar. Había mucha gente hablando a la vez y preguntándose cuándo les iba a tocar, cuándo sería su turno. 1625. Luz verde 1625, gire a la izquierda y espere. Los vientos son 101 a 10. Es el tipo de cosa que genera mucha ansiedad en la torre de control.
804, permiso para despegar. Permanezca a la espera, 804. Había 40 o 50 aviones en tierra y todos querían despegar los primeros. Inster 1551, manténgase a velocidad reducida. Había una tensión adicional tanto entre el personal de tierra como en la torre de control. Muy bien, Palm 90. Póngase a la cola detrás de Apple DC-9. Palm 90, vamos detrás de Apple. El comandante Wheaton despegaría después de un DC-9 de Air New York. Cuando el 737 de Air Florida se dirigió a la pista, la azafata Kelly Duncan comprobó la cabina por última vez. Apple 58, permiso para despegar. Tráfico 3 al sur de la pista. Apple 58, listos para despegar. Creo que nos tocará enseguida. Hay que empezar a trabajar. Estabilizador en 5.3. Listo. EPR hasta 204. Listo. 556, permiso para aterrizar. Permiso para aterrizar 556. Palm 90, sitúese en posición y prepárese para el despegue inmediato. Palm 90. Señoras y señores, tenemos permiso para despegar. Azafata, siéntense, por favor. Nos dijeron por los altavoces que ya íbamos a despegar. Creía que nunca saldríamos de aquí. Palm 90, permiso para despegar. Palm 90, permiso para despegar. Las marchas son tuyas. Muy bien. Ese día el avión lo pilotaría el subcomandante Pettit. El comandante Wheaton supervisaría el instrumental. Los motores rugieron enseguida. ¡Qué frío! ¡Cuánto frío! El avión rápidamente tuvo potencia suficiente para acelerar por la pista. No podía alzarse en el aire hasta alcanzar la velocidad de despegue de 139 nudos. Mira eso. No parece correcto. ¿No? Ya marca 80. A lo mejor está bien. 120. Joe Staley conocía bien el aeropuerto como piloto y notó que algo estaba mal. Me puse muy nervioso a mitad de la pista. V1. Cuando el avión se elevó, el mal presentimiento de Staley empeoró. En cuanto estuvimos en el aire, me di cuenta de que el avión no volaba normalmente. Miré a Nicky y le dije que había un problema grave. Tenemos un grave problema. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todos los platos y vasos de la cocina empezaron a temblar y a hacer mucho ruido. Y el avión también empezó a temblar. Se activó el aviso que indicaba a los pilotos que el avión perdía sustentación. Despacio. El comandante Wheaton aconsejó a Pettit que bajara el morro del avión, un paso clave para recuperar la sustentación. Adelante. Adelante. Joe Staley se preparó para lo peor. ¿Qué hago? Bajé la cabeza y vi que las personas de alrededor me miraban. Un par de ellas siguieron mi ejemplo. Vamos. Adelante. Adelante. Apenas sube. Menos de un minuto después de despegar, el vuelo 90 de Air Florida estaba cayendo al suelo. Quédate abajo, baja la cabeza.
Los pilotos aumentaron la potencia del motor, pero era demasiado tarde. Larry, nos vamos a caer. ¡Lo sé! El avión chocó con un puente sobre el río Potomac. Pareció que rotábamos 90 grados, como si diésemos una voltereta o algo así. Y entonces chocamos contra el agua. El impacto fue mucho mayor que cuando chocamos contra el puente. Noté que perdía el conocimiento. Creí que iba a morir ese día en ese avión. El avión se estaba hundiendo bajo el hielo del río Potomac de Washington. Cuando recuperé el conocimiento, estaba sentado erguido en mi asiento y el agua me estaba llegando a la boca y a la nariz. Tenía un pie roto y el tobillo partido por ambos lados. Me solté la pierna y también solté la pierna derecha de Nikki. La saqué de allí. Ella tenía un problema similar. La cogí de la mano y empecé a dirigirme hacia la parte trasera por encima de los asientos. De las 79 personas que iban a bordo, 6 escaparon del naufragio y llegaron a la superficie. Supe que había salido del avión cuando cesó la oscuridad. El avión había dejado un reguero de destrucción en el puente de la calle 14 de Washington. 4 personas murieron en sus coches. 4 más resultaron gravemente heridas cuando el 737 resbaló sobre el puente hacia el río. Se ignoraba el destino de los pasajeros y la tripulación. La noticia del desastre enseguida llegó al cámara Chester Panther. Me llamaron del trabajo por radio y me dijeron que un avión pequeño se había estrellado en el aeropuerto nacional. Chester, ¿estás ahí? Ha habido un accidente en el aeropuerto nacional. Tienes que ir a cubrirlo. Empecé a acelerar por la autopista. Cuando Panther llegó al lugar del accidente, los equipos de rescate ya estaban trabajando, incluido un helicóptero de la policía de Estados Unidos. Sacamos el equipo del maletero. Oímos un helicóptero a lo lejos, conectamos el cordón umbilical de la cámara a la grabadora y vimos la luz intermitente. Empecé a grabar y lo primero que vi fue cómo metían a alguien en una ambulancia. Era Bert Hamilton, el director de compras de Maryland, que fue el primer pasajero rescatado del río Potomac. El resto de supervivientes seguía luchando en las gélidas aguas. La azafata Kelly Duncan agarró la cuerda de rescate. Junto a ella, con un chaleco salvavidas, estaba la secretaria Nikki Felch. Priscilla Tirado había perdido a su bebé y no encontraba a su marido. Se agarraba al empresario y piloto privado Joe Stiley. Cuando salí a la superficie y miré alrededor, vi que el avión había desaparecido, excepto el pequeño trozo al que me agarraba. Apenas visible a la cámara estaba el último superviviente, Arlan Williams. Estaba enredado entre los restos y pidió a los demás que se agarrasen primero a la cuerda. Había un hombre atrapado en su asiento delante de nosotros, que no podía salir porque tenía un montón de cables enredados alrededor y se había quedado atado allí. Miré a Nikki y le dije que estaba destrozado y no podía nadar. No me funcionaban las piernas.
Había un gran agujero en el hielo con grandes grietas, como si alguien hubiera roto una ventana con una pelota de béisbol. Miré arriba y había como 10.000 personas en el puente y en las orillas mirándonos. Nos estábamos muriendo de frío. Y ninguna de las personas que nos veían podía hacer nada. El río estaba casi congelado y cubierto por una gran capa de hielo. Era demasiado peligroso que los rescatadores entrasen en el agua. Panzer siguió grabando mientras el helicóptero sacó a una segunda persona del río. Era la azafata Kelly Duncan. Estaba agarrada y el helicóptero la llevaba por los aires. A pesar del frío que le entumecía, Joe Staley hizo lo posible por ayudar a las otras dos pasajeras, Nikki Felch y Priscilla Tirado. Tenía a Priscilla agarrada con un brazo a un lado y a Nikki con el otro. Pero ese brazo no me funcionaba bien. Cuando el helicóptero empezó a sacarnos del agua, perdí a Nikki casi en el acto, porque tenía ese brazo inutilizado. Logré sujetar a Priscilla con el otro brazo hasta mitad de camino por encima del río, pero luego chocamos con el hielo roto. Chocábamos con un bloque de hielo tras otro y al final tenía también las costillas rotas. Entonces no pude sujetar más a Priscilla y la dejé tirada sobre un témpano de hielo. Joe fue puesto a salvo, pero Priscilla Tirado quedó abandonada y sola. El helicóptero le lanzó un flotador a Priscilla. Vi cómo la remolcaban, pero luego no fue capaz de agarrarse más. Entonces me di cuenta de que la mujer se estaba ahogando delante de mí. Estaba en el agua y la fuerza de las aspas del helicóptero la estaba sumergiendo. Entonces un espectador decidió intervenir. No pensó en lo fría que estaba el agua ni en lo que le pasaría. Era un funcionario federal llamado Lenny Skadnik. Fue un héroe. Tuvo agallas para intervenir sin pensar en las consecuencias. Lenny reaccionó. Nadie más fue capaz. El resto se quedó mirando. Yo quería reaccionar, pero no podía. El valor de Skadnik salvó la vida de Priscilla, pero su marido y su hijo estaban entre los fallecidos. Entonces un sanitario logró llegar hasta Nikki Felch y la agarró. La elevó hasta el helicóptero como pudo, sin ni siquiera estar atado al helicóptero. Lo hizo manteniendo el equilibrio. Fue asombroso. Ya habían pasado 45 minutos desde que el avión se había hundido en el río helado. Demasiado tiempo para que alguien hubiera sobrevivido en el agua casi congelada. Nikki Felch fue la última a la que sacaron del agua. Solo sobrevivieron 5 personas. Más tarde ofreceremos una rueda de prensa, pero ahora la prensa tiene que retirarse. Pocas horas después, los investigadores del NTSB empezaron a trabajar. El vuelo 90 se estrelló a poco más de 1 kilómetro de la pista. El lugar reveló a los investigadores que el avión no había ganado mucha altitud, pero poco más. Solo sabíamos que parecía que había chocado en paralelo al suelo, lo cual indicaba algún problema de control, pero no sabíamos qué lo había causado. En el aeropuerto reunieron toda la información que pudieron sobre cómo el mal tiempo había afectado al avión. Hacía muy mal día, nevaba muchísimo a ratos. Cerramos durante hora y cuarto mientras quitábamos la nieve de la pista. Lo primero en que nos fijamos fue el tiempo. Las condiciones meteorológicas son una de las principales cosas que se tienen en cuenta a la hora de buscar las causas iniciales de cualquier accidente. Los investigadores descubrieron que el vuelo 90 se había retrasado más de 1 hora por el cierre del aeropuerto. Si se formó hielo y nieve en las alas durante la espera, podría haber impedido el ascenso del avión. El hielo y la nieve pueden interrumpir el flujo de aire sobre las alas del avión y reducir el empuje hacia arriba.
Quitar el hielo del avión tiene una importancia clave, y la mínima cantidad de contaminación puede afectar al rendimiento del ala, ya sea un avión ligero o pesado. Examinaron la documentación sobre la retirada del hielo el día del accidente. Les interesaba mucho saber lo eficaz que había sido la retirada del hielo. Air Florida utilizaba una solución muy potente para quitar el hielo, diseñada para días muy fríos. El fluido anticongelante disolvía la nieve y el hielo y lo aplicaban con una concentración que resultaba muy eficaz. Pero la documentación reveló que el fluido anticongelante con el que se roció el avión no estaba muy concentrado. Estudiaron el equipo usado, la mezcla utilizada y el procedimiento seguido. El líquido anticongelante tiene que ajustarse según la temperatura exterior. Solo es líquido anticongelante. Si la mezcla no era lo bastante fuerte, podía haber permitido que se volviera a formar hielo en las alas. ¿Me pasas los datos meteorológicos? Los investigadores estudiaron las temperaturas registradas en el aeropuerto durante el largo cierre y descubrieron que el líquido utilizado debería haber funcionado. Aunque no se aplicó a máxima concentración, la mezcla era lo bastante fuerte para las temperaturas del día del accidente. Es un trabajo chapucero, pero no causó el accidente. Habían despegado otros aviones, lo que significa que los demás aviones no tuvieron problemas. ¿Qué salió mal con ese avión en particular que causó el accidente? Los investigadores necesitaban pruebas para averiguar lo que había derribado al vuelo 90 de Air Florida, pero la mayor parte estaba bajo el agua. En este caso, los restos estaban en el río, y era un río turbio que estaba congelado. Como consecuencia, la recuperación fue muy difícil. Encontraron la cola y otras piezas, pero fue un proceso agotador. Los motores se habían desprendido del avión y había piezas diseminadas aquí y allá. Costó mucho reunirlas todas. Una semana después del accidente, los investigadores realizaron un avance. Se encontraron las cajas negras del avión en el fondo del río y parecía que no tenían daños. En 1982, la grabadora de datos de vuelo solo captaba un puñado de parámetros del rendimiento del avión. Pero bastaron para proporcionar una pista vital al investigador del NTSB, John McIdol. Avísame cuando esté listo. Nos indicaban la altitud y el tiempo, así que supimos cuánto había rodado por la pista antes de despegar. El avión tardó 45 segundos en elevarse, 15 segundos más de lo normal. El despegue fue muy lento. No parece correcto, ¿no? Tardó mucho en acelerar. Tiene que pasar algo con la potencia del motor. Al final, el avión alcanzó la potencia suficiente para despegar. V1. Pero no tenía potencia suficiente para ascender más. No ascendió de un modo normal. Está claro que algo falló con la cantidad de potencia. Era una pista intrigante, pero la grabadora de datos de vuelos no contenía suficiente información para revelar el fallo. La grabadora no decía nada sobre los motores, sus revoluciones por minuto o lo que hacían. McIdol esperaba que la grabadora de voz de cabina le proporcionase más respuestas. Esto está fatal. Nunca había visto tanta nieve. Los pilotos del vuelo 90 comentaron las condiciones invernales mientras se ponían a la cola en la pista detrás de un DC-9. Hacía mucho que no nos quitaban el hielo. ¿Sabes qué? Quitarán el hielo del parabrisas, pero no es el de las alas. McIdol oyó a Wheaton y Pettit hablar de la retirada del hielo de las alas.
Lo que necesitamos es que limpien el interior de las alas. Las puntas de las alas se limpian solas. Sabían que regresar a la puerta para que les quitasen el hielo de nuevo significaría otro largo retraso. Si tienes que abandonar la cola, al volver te encontrarás con una larga hilera de aviones esperando para despegar. Fue una de las cosas que sopesó el comandante para decidir si se salía de la cola o no. Vamos a limpiar el ala. Parece que al comandante se le ocurrió una solución poco convencional para limpiar el hielo de las alas sin perder su turno en la cola. Colocó el avión tras los gases de escape del DC-9 que tenía delante. Se pusieron detrás del otro avión, un DC-9, esperando que calentase y secase su avión. Los motores del DC-9 emitían una oleada de calor a 150 grados y 100 kilómetros por hora. ¿La tuya se ha limpiado? ¿Ves la punta de tu ala? La mía todavía tiene un poco. La mía tiene más de 1 centímetro de nieve a lo largo. Era una conversación perturbadora. Sugería que los pilotos estaban experimentando con un procedimiento no oficial. Pero de momento, McIdul no había oído nada que explicase la pérdida de potencia del motor. Las marchas son tuyas. Vale. Entonces escuchó algo escalofriante. Fíjate en eso. Mientras el avión aceleraba por la pista, el subcomandante le dijo al comandante que sospechaba que había un problema. Eso no parece correcto. ¿Verdad? Sí, ya está a 80. Pero el comandante le convenció de que no pasaba nada. A lo mejor está bien. Le pareció que no aceleraban muy deprisa. Cuando eres un piloto experimentado, notas la aceleración en la espalda. Si lo has hecho miles de veces y no te estás moviendo tan deprisa, enseguida notas que algo no marcha bien. Debería haberse fiado de su instinto. Vamos a escucharlo otra vez. Los investigadores se preguntaron si los pilotos habían cometido otros errores. Palm 90, colóquese en posición y prepárese para el despegue inmediato. Creo que vamos a salir enseguida. Hay que ponerse a trabajar. La cantidad de potencia necesaria para despegar es distinta en cada vuelo. Hay que ajustarla al peso del avión, a la longitud de la pista y a las condiciones meteorológicas. Estabilizador en 5.3. Listo. Los investigadores oyeron al subcomandante fijar un objetivo para recordar esa cantidad. EPR 204. Listo. A lo mejor el subcomandante fijó el objetivo demasiado bajo para el peso del avión al despegar. Si así fue, podría explicar por qué el avión adquirió velocidad tan despacio. V1. Y por qué no tuvo suficiente potencia para despegar. Los motores estaban en marcha, pero sin suficiente potencia para mantener la velocidad necesaria para elevarse y permanecer en el aire. El peso del avión se registró antes del vuelo. Los investigadores lo usaron para calcular cuánta potencia necesitaba el vuelo 90 para elevarse sobre el suelo a salvo. Está todo en orden, no había exceso de peso. Ben, tengo una idea. Con poca información de la grabadora de datos de vuelo, a McIdul se le ocurrió un modo original de analizar la potencia de los motores del vuelo 90. No recuerdo haberlo usado en otro accidente o que estuviera disponible en otro accidente. Esperaba poder calcular la potencia de los motores analizando el ruido que hacían. Los motores de propulsión contienen turbinas que hacen distintos ruidos dependiendo de la velocidad a la que giran. Cuando el motor necesita más potencia, la turbina gira más rápido y la frecuencia del sonido cambia. ¿Listo para empezar? Sí. El sonido de los motores del avión podría indicar a McIdul cuánta potencia estaban generando. Y gracias al diseño único del 737 con los motores montados cerca de la cabina, ya tenía la grabación del sonido que necesitaba.
Fue algo único que el sonido de los motores estuviera grabado como ruido de fondo en la grabadora de voz de la cabina. Escucharon de nuevo la grabación en una sala insonorizada. 120. V1. Despacio. Hicimos un análisis digital del sonido de la grabadora de voz de cabina para eliminar todos los ruidos de la cabina, excepto el de la frecuencia de los motores. ¿Puedes quitar la alerta de pérdida de sustentación? Adelante, adelante. Venga. Elimina las conversaciones. Adelante, adelante. Los técnicos eliminaron los demás sonidos de la cabina uno a uno hasta que el único que quedó fue el ruido de los motores. Es un proceso muy detallado y científico fijarse en las frecuencias de las turbinas y en el ruido exterior y compararlo con el de un despegue normal, pero lo llevaron a cabo especialistas y técnicos en grabaciones de vuelo. ¿Puedes subir eso un poco? Los resultados fueron dramáticos. Esos motores no van a plena potencia. El análisis de sonido indicó que los motores funcionaban a una velocidad que produciría un 70% de su potencia. Lo que significa que el avión despegó solo con un motor y medio. Los investigadores ya sabían que los motores del 737 no funcionaron a plena capacidad durante el despegue. Lo que no sabían era por qué. Una pieza clave de los restos podía encerrar la respuesta. Era el marcador del ratio de presión del motor o EPR, conectado a un sensor de la parte delantera del motor. Medía el incremento de la presión del aire que pasaba por el motor para calcular la potencia. Las marchas son tuyas. Vale. Ese indicador avisa a los pilotos de cuándo tienen suficiente potencia para ascender. Si funcionaba mal, pudo ofrecer una lectura errónea a los pilotos. Es un indicador físico de la potencia en tiempo real. El subcomandante tuvo sus dudas sobre lo que marcaba el indicador. Fíjate en eso. No parece correcto, ¿verdad? Pero el comandante cometió el error de fijarse solo en la velocidad. Sí, está a 80. A lo mejor está bien. Un examen exhaustivo del indicador del EPR reveló algo extraño. No puede estar bien. La aguja del indicador estaba paralizada en su posición final y mostraba una lectura imposible. Indicaba que los motores estaban produciendo más potencia de la que eran capaces de generar. Era algo muy revelador. Las marchas son tuyas. Parecía probable que ese indicador hubiera estado mostrando una lectura incorrecta durante todo el breve vuelo. La pregunta es ¿por qué? Los pilotos veían que tenían más potencia de la que realmente tenían. ¿Cuál fue la causa? Aquí en 2.9. Los investigadores empezaron a sospechar que el mal tiempo pudo jugar un papel en el accidente después de todo. Se centraron en el sensor del EPR de la parte delantera del motor. Si el diminuto sensor estaba bloqueado por el hielo y la nieve, pudo enviar datos incorrectos a la cabina. Creo que vamos a necesitar otro avión. McIdle no tenía pruebas de que el sensor estuviera bloqueado, pero decidió guiarse por un presentimiento. Me hice con otro 737 porque sospechaba del marcador del ratio de presión del motor. Utilizó un trozo de cinta adhesiva para simular el efecto del hielo bloqueando el sensor del motor y recreó los actos de los pilotos el día del vuelo. Vale, arranca. Grabó el sonido de los motores desde dentro de la cabina. Sigue acelerando. Incrementó la potencia hasta que los marcadores del motor alcanzaron el objetivo fijado por los pilotos del vuelo 90. Ya está. Vamos a ver si tengo razón. Bloquear los sensores en el vuelo de prueba debería crear la misma reducción del rendimiento del motor que en el vuelo 90.
Ambos motores deberían sonar igual. Vale, vamos a ver qué tenemos. McAdoo comparó el sonido del vuelo de prueba con el sonido del motor grabado durante el despegue del vuelo 90. Coinciden al 100%. Llegué a la conclusión de que ambos motores estaban bloqueados por algo. Probablemente el hielo. Pero estaban bloqueados. Los pilotos vieron que tenían la potencia de motor requerida, pero en realidad no era así. Los investigadores estaban convencidos. Los pilotos no dieron más potencia a los motores porque el sensor cubierto de hielo les hizo creer que ya tenían suficiente. Para cuando se dieron cuenta de su error, ya no había forma de impedir el accidente. Aplicaron la máxima potencia, pero solo 5 segundos antes del impacto, y ya era demasiado tarde. El 737 tiene un sistema antihielo que usa calor para mantener el sensor limpio de hielo. Estabilizador a 5.3. Listo. EPR en 204. Listo. Antihielo. Apagado. Señoras y señores, nos acaban de dar permiso para despegar. Es increíble. Una de las peores tormentas de nieve y tienen el antihielo apagado. A los investigadores les pareció asombroso que hubieran respondido la pregunta sobre si el antihielo estaba encendido con un apagado y que ambos pilotos lo hubieran aceptado. EPR a fondo. Parecía que los pilotos residentes en Florida habían seguido la misma rutina que en su habitual clima cálido. Apagado. Tenían la mente en Florida. No tenían mentalidad de estar en un clima frío en el momento en que tuvieron lugar esa pregunta y esa respuesta en la cabina. Pero McAdoo aún tenía una pregunta. El 737 estaba diseñado para despegar con un solo motor. Incluso con la potencia reducida, el vuelo 90 debería haber podido despegar. Seguía habiendo un problema porque el 737 estaba diseñado para despegar con un solo motor tras alcanzar cierta velocidad, como sucedió. Así que tuvo que fallar algo más aparte de la potencia del motor. Los investigadores estudiaron el expediente de los pilotos. Descubrieron que el comandante Wheaton tenía un historial de errores. ¿Qué tenemos aquí? El comandante Wheaton. Mira cuántos insatisfactorios. Le habían denunciado más de una vez por no seguir los procedimientos, sobre todo al despegar y aterrizar. Seguimiento insatisfactorio de las regulaciones. Uso insatisfactorio de la lista de comprobaciones previas al vuelo. Procedimientos de vuelo insatisfactorios. El historial de malas decisiones del comandante ayudó a entender su inusual maniobra en la pista. Lo que hicieron fue echar aire caliente sobre la parte delantera del ala, con lo cual la nieve se corrió hacia atrás en forma de agua, pero luego se volvió a congelar. ¿Has limpiado la tuya? ¿Ves la punta del ala? En la mía tengo un poco. Un poco. En la mía hay más de 1 centímetro a lo largo. La consecuencia fue que causaron aún más daños al avión. Los investigadores pensaron que el hielo de las alas había perjudicado solo ligeramente al rendimiento del avión, pero combinado con la baja potencia del motor, bastó para que los pilotos carecieran del empuje hacia arriba necesario para ascender. La única pregunta que quedaba era por qué estuvieron dispuestos los pilotos a asumir ese grave riesgo. Hace mucho que no nos quitaban el hielo. ¿Sabes qué? Me van a limpiar el parabrisas, pero no sé el ala. Los investigadores creían que los pilotos poco experimentados pudieron subestimar los peligros a los que se enfrentaban. Eran pilotos de Florida y no estaban acostumbrados a volar con nieve o en condiciones invernales. Lo que necesitamos es que nos limpien el interior de las alas. Las puntas de las alas se limpian solas. El comandante solo había despegado 8 veces en esas condiciones. Y el subcomandante, que estaba al mando durante el despegue, solo había tenido 2 experiencias similares. Así que los pilotos no estaban cualificados para comprender las ramificaciones de las condiciones medioambientales existentes.
Los errores de juicio y falta de experiencia de los pilotos resultaron una combinación letal cuando se enfrentaron a la feroz tormenta de nieve de Washington. El comandante sabía que las cosas marchaban mal, pero no quiso quedarse en Washington. Quería irse de la ciudad. V1. John McIdul del NTSB había descubierto la secuencia precisa de errores que condujeron al fatal accidente. Las marchas son tuyas. Vale. Pettit empezó a empujar las palancas de la potencia hacia adelante para alcanzar el objetivo de 2.04 EPR. Como los sensores de EPR estaban bloqueados por el hielo, la aguja se disparó enseguida y proporcionó a los pilotos una lectura errónea. Los pilotos de Air Florida no estaban acostumbrados a volar en invierno. ¿Cuánto frío? Hace mucho frío. Y atribuyeron al frío el inusual comportamiento del motor. Se oyó que el copiloto estaba preocupado. Fíjate. Parece que no es correcto, ¿verdad? Sin embargo, el comandante no reaccionó. Sí, ya está 80. El comandante debería haber dicho, espera un momento, vamos a abortar el despegue y a averiguar qué pasa con los motores. V1. Pasados unos segundos tras el despegue, se activó la alerta de pérdida de sustentación que avisó a los pilotos de que perdían empuje hacia arriba y estaban entrando en pérdida. El subcomandante intentó recuperar el empuje hacia arriba. Adelante. Adelante. Pero con hielo en las alas era imposible recuperarse. Si hubieran aumentado la potencia 10 segundos antes, podrían haber seguido volando. ¡Nos vamos a caer, Larry! Lo sé. El accidente ocurrió por una acumulación de malas decisiones tomadas por los pilotos. Era evidente que los que pilotaban el avión no lo estaban haciendo bien. Me di cuenta a medio camino por la pista. Me pareció una vergüenza, porque nos iban a matar. Y la mayoría murió. El 13 de enero de 1982, una serie de errores de los pilotos del vuelo 90 de Air Florida dejaron 78 muertos, 5 supervivientes y un héroe. Por su valiente rescate de Priscilla Tirado, Lenny Skadnik fue homenajeado durante el discurso del Estado de la Nación del presidente Ronald Reagan. Y el Congreso, puesto en pie, le ofreció una ovación. En honor al hombre fallecido durante el rescate, el puente de la calle 14 de Washington fue rebautizado Puente en memoria de Arland D. Williams, Jr. El desastre de Air Florida sirvió para alertar sobre la necesidad de mejores medidas de seguridad para los vuelos invernales. La comunidad de pilotos aprendió muchísimas cosas de ese accidente. Tras el accidente de Air Florida, nadie despega con contaminante en las alas. Es casi inaudito que se intente. A consecuencia del accidente, los aeropuertos septentrionales de todo el mundo mejoraron su equipamiento de deshielo para que los pilotos pudieran quitar el hielo cerca de la pista antes de despegar. Ahora existen potentes tecnologías que despejan las pistas más rápido e impiden largos retrasos tras intensas nevadas. Hoy tenemos equipos multifunción con escobas, secadores y arados todo en uno y que valen millones de dólares. Desde el desastre de Air Florida, los pilotos y los reguladores entienden mejor los riesgos de volar en invierno. Por desgracia, fue necesario el accidente de Air Florida para llamar la atención sobre este tema. El hielo nos acompaña desde Lindbergh, cuyo avión se heló cuando cruzó el Atlántico, y seguirá con nosotros en el futuro.